Bueno, estoy entre las luces y las computadoras. Un poco difícil. Porque yo no me quedo muy quieta tampoco, así que... Bueno, vamos a ver un tema. Ustedes ven ahí el título. Lo vamos a hacer un poquito más activo esto, por la hora. Nos cuesta estar esta hora concentrados. Así que vamos a ver este tema, contaminación por herencia, maldiciones generacionales. ¿Quiénes de los que están presentes algo? Ahí está bien. Algo de este tema. Bien. Este es un tema que está muy relacionado con el tema que hemos visto anteriormente, con el tema de la iniquidad. Así que vamos a ir despacio. Les voy a dar oportunidad, si en algún momento ustedes tienen alguna duda sobre este tema, puedan tal vez preguntar algo para hacerlo un poquito más activo, ¿sí? Para hacerlo más participativo. Allí hay 3 puntos. Podremos decir que este es un panorama o un pantallazo de los espíritus que muchas veces atacan o están influenciando nuestras familias. En nuestra historia familiar tenemos patrones generacionales, espíritus generacionales y maldiciones generacionales. Quédense tranquilos porque vamos a ver cada uno de qué se trata. Me miran como diciendo, ¿de qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué son patrones generacionales? Patrones generacionales, la misma palabra se los está indicando. Son hábitos, son conductas que se aprenden por la observación y por la experiencia y que se pasan de generación en generación. Son modelos, hábitos negativos. Esto se da en el ámbito familiar, en el ámbito de la gente que pasa de generación en generación. Vieron que hay costumbres, que hay hábitos que generalmente se pasan de una generación a otra. Hay aprendidas, si muchos hemos escuchado en nuestras casas, esto yo lo hago así porque mi abuelo hacía esto y de esta misma forma. A nivel biológico, hay enfermedades que se heredan también. Esto está comprobado por la ciencia. Si una persona tiene cierto tipo de desorden, puede provocar que su descendencia nazca con este tipo de desorden. Hay una disposición genética. En el cáncer, por ejemplo, dicen que hay una predisposición. Los científicos hablan de una predisposición genética. Son patrones que se van dando de generación en generación. Patrones de conducta. Muchas veces hablamos de padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Muchas veces hablamos de padres divorciados, hijos divorciados. Son patrones que se adquieren mediante el ámbito familiar o en el alma, cosas que hemos visto en nuestros hogares, en nuestro ámbito. También tiene que ver con la iniquidad. No sé si Sebastián les mencionó, creo que sí, algo de esto. ¿Qué es un espíritu generacional? Un espíritu generacional es un espíritu que va a estar familiarizado con los miembros de la familia. Es decir, un espíritu al cual se le ha dado puerta de acceso o puerta de entrada en una generación va a seguir actuando en las generaciones sucesivas. Estos espíritus pueden permanecer conectados a la familia por muchas generaciones. Generalmente cuando me toca dar el tema de iniquidad, menciono el ejemplo de la familia del rey David. Ustedes saben que David tenía una abuela, no era la abuela, era la tatarabuela, que era Rahab, que ella era una ramera. La mujer, a pesar de ser ramera, fue una persona clave, porque fue la que dio cierta información a Israel
pudiera ganar una batalla importante. Pero vemos en la historia de David cómo este espíritu generacional ataca a la familia de David. Vemos en la historia de David que a pesar de que él era un hombre conforme al corazón de Dios, él comete adulterio, un pecado de índole sexual. Si estudiamos más la familia de David, vemos que uno de sus hijos abusa a su media hermana. ¿Sí? ¿Recuerdan el pasaje? Si seguimos estudiando, vemos la historia de Absalón en donde viola a las concubinas de David a la vista de toda Israel. Si seguimos estudiando la familia de David, vemos a Salomón, aquel que había recibido sabiduría, teniendo un montón de concubinas que hacen que él vaya tras los ídolos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el pecado o cuál es la puerta que nosotros vemos a simple vista en la familia de David? Pecado de origen sexual. Este sería un espíritu generacional. Este sería el ejemplo de un espíritu generacional. Espíritus que actúan en las familias por generaciones. Ustedes saben que les voy a contar un caso. Una vez estábamos en Chile y una de las líderes expuso que no se estaba sintiendo bien. Entonces nos apartamos con otra líder para orar por ella. Y cuando estábamos orando, yo no sabía nada de la historia de ella, no sabía su historia familiar. Fuimos orando y sentía como angustiada, como si tuviera un estado de depresión, algo extraño nos decía. Cuando estamos orando por ella, el Señor nos lleva a orar más profundamente por el espíritu de muerte. Yo ni siquiera sabía la historia familiar de ella. Y en ese momento Dios me dice, es un espíritu familiar que la está atacando. Es familiar porque hubo una historia de muerte. Cuando sigo profundizando, ella expone que su papá se había suicidado. Quiere decir, cuando mencionamos en oración a este espíritu, recuerdo muy bien, ella estaba parada y ¿saben qué? Su reacción fue, sus rodillas se doblaron y dijo, no me puedo mantener en pie, no me puedo mantener en pie. Y en ese momento Dios me dijo, es el espíritu familiar que está actuando en ella, tenés que atarlo, tenés que atarlo. Cuando dije, espíritu de muerte, te ato en el nombre de Jesús, ella comenzó a sentirse mejor, como si realmente podía respirar. Por eso sé que estos espíritus son puertas de entrada de generación en generación y los podemos discernir muy fácilmente en cosas que se repiten en las historias de nuestras familias. Vamos al otro punto. Maldiciones generacionales. Allí está la definición. Las maldiciones generacionales o ancestrales son determinadas por el andar en obediencia o en desobediencia delante de Dios. Allí tienen Deuteronomio 30:19, donde Dios dice, llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Se acuerdan que esta mañana yo les mencionaba que Dios siempre nos da la posibilidad de elegir? Cuando obedecemos a Dios podemos estar en bendición. Obedecemos a Dios, estamos eligiendo el camino de vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. ¿Cuál es el principio? Los jefes de familia judíos sabían que lo que hacían afectaba a sus descendientes durante generaciones enteras.
Ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios y sabían que como jefes de familia, ellos hacían, no solo les iba a afectar a ellos, sino a su familia. Se pusieron delante del Señor y confesaron los pecados de su familia e incluso los de su nación en pasajes como estos, como Nehemías, como Jeremías y como Daniel. En estos pasajes vemos, especialmente en Daniel, en que él toma la posición de identificarse con los pecados de su nación, a pesar de que era un hombre santo. Él comienza a confesar los pecados como si fueran sus propios pecados. Y él reconoce que vivía en medio de un pueblo en el cual había pecado y desobediencia. Y que de esta manera también esto le estaba afectando a él, no solo al pueblo. Así que vemos en Daniel, en Jeremías y en Nehemías ejemplos de gente que hizo oración confesando pecados, no propios, sino pecados de su familia, pecados de su nación. El mundo espiritual se rige por leyes. Y aquí también hay leyes espirituales que rigen las maldiciones. Allí hay algunas, ustedes tienen algunas. El pecado y la desobediencia son la puerta. Comenzó en Edén. Y ahí vemos en pasajes como en Proverbios 26:2, que se los voy a leer. Y en Génesis. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Van bien? ¿Están despiertos? Dice Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Quiere decir que para que haya maldición tiene que haber una causa. Para que haya maldición tiene que haber una puerta. Y la puerta es el pecado y la desobediencia. Confesado y la desobediencia. Y vemos en Génesis Génesis 3, 14 al 17. ¿Quién lo puede leer de ustedes? Gracias. Aquí el Señor está diciendo maldita. Dice a la serpiente y hay maldición para la tierra. Y esta mañana vimos que la causa fue el pecado. La puerta fue el pecado. Aparece la palabra maldición por primera vez. Otra ley espiritual. Al ser un problema espiritual, tiene soluciones espirituales. Ya vamos a ver cuáles son esas soluciones. Donde permanece el pecado sin confesar, permanece la maldición. Otra ley espiritual
Cristo nos redimió de la maldición. En Gálatas 3:13 expresa claramente que Cristo se hizo maldición, porque maldito era todo el que moría en una cruz, en un madero, y Jesús se hizo maldición llevando toda maldición. Debemos apropiarnos de esa redención. Una de las soluciones espirituales a estos problemas es apropiarnos de la redención a través de Jesús, a través de la sangre, a través de lo que Él hizo. Ahí ustedes tienen, no las vamos a leer, pero tienen algunas actitudes que provocan maldición sobre nuestras vidas. Hay un montón. Yo después les voy a mandar el PowerPoint, como idolatría, engañar al prójimo, no honrar a los padres, fornicación, relaciones sexuales anormales, oprimir a los indefensos, cualquier práctica de ocultismo. Esto también trae maldición en las familias, asesinato, asesinar por dinero, hacer abortos, no reverenciar el nombre de Dios, abandonar a Dios, maldecir o actuar en contra de la simiente de Abraham, cuando hablamos en contra de Israel, cuando hablamos en contra de los judíos. Crueldad contra una persona inválida, relaciones homosexuales, no dar gloria a Dios, quitar o agregar a la palabra de Dios, pervertir o adulterar el evangelio de Cristo, rehusarse a perdonar a los demás, sacrificar niños, no servir al Señor con gozo y alegría. Esta y muchas otras son causas de maldiciones, son causa de que el pecado entre, son causa de que estos espíritus puedan ingresar, son causa de que patrones se repitan en nuestras familias. Si yo tuviera que contar mi testimonio, algunos de ustedes lo han escuchado. Hace muchos años escuché hablar de este tema y no sabía ni siquiera de qué se trataba. No tenía ni siquiera toda esta información. Empecé a indagar en el tema por un libro que leí y por un patrón que se presentaba en mi familia a nivel económico. Y ahí ustedes ven que una de las actitudes que provocan maldiciones es la idolatría. Idolatría es cuando le das algo o pones a algo o a alguien por encima de Dios. En mi familia, aún siendo cristiana, sufríamos muchísima escasez económica. Les estoy hablando de 20 años de cristianismo, ni siquiera un año o 2 meses. No había posibilidades de recuperar financieramente las cosas que habíamos perdido. No había posibilidades de conseguir un trabajo digno. No porque no lo buscáramos, no se abrían las puertas. Comencé a darme cuenta de un patrón que se repetía cada 10 años. Cada 10 años había un punto de quiebre, donde teníamos que salir del lugar en donde alquilábamos, donde no teníamos trabajo. Y después de ese punto, Dios se mueve por ciclos y el enemigo también se mueve por ciclos. Me di cuenta de que comenzábamos a encontrar un trabajo y después lo perdíamos. Y a los 10 años, cumplidos los 10 años siguientes, volvíamos a atravesar la misma situación. Y algo empezó a inquietarme en mí, a decir, esto no es normal. No puede ser que como cristiana tenga que estar viviendo esta situación de escasez. Ni siquiera era decir, ya por debajo de los niveles que podíamos necesitar, no había trabajo, no había literalmente en muchas oportunidades en mi vida, no tenía ni siquiera para comer. Y comenzó a inquietarme el Espíritu Santo y comencé a leer un libro que hablaba sobre maldiciones generacionales y comencé a interiorizarme en estos temas y me di cuenta que había un patrón en mi familia que se repetía. Porque en un tiempo, cuando yo era muy pequeña, habíamos estado en una buena situación económica y algo había pasado que había afectado la economía de nuestra casa y ni siquiera sabía qué era. Comencé a preguntarle al Espíritu Santo de qué se trataba, qué podía hacer, cuál era la base legal, cuál había sido la puerta de entrada por el cual, siendo cristiana, clamando delante de la presencia de Dios, haciendo todo lo que creía que debía hacer, no teníamos posibilidades de un trabajo.
Y el Espíritu Santo es fiel. Y me empezó a hablar de mis antecedentes familiares. Me empezó a hablar de un padre jugador, de un padre que entregaba las finanzas de mi casa para jugar. Me empezó a hablar de un padre que había adquirido, él apostaba en carrera de caballos, hasta el punto de adquirir 2 caballos, y los perdió también. Y el Espíritu Santo me empezó a enseñar esa puerta de entrada. Como no conocía acerca del tema, escribí a una persona que vive en Guatemala, el pastor Harold Caballeros. Y este pastor, sin conocerme, él me respondió y me dijo: hay un patrón en tu hogar que se repite y por lo tanto hay una maldición y tenés que encontrar la puerta. Ruego al Espíritu Santo que te indique cuál es la puerta. Cuando comencé a notar todas estas cosas, le volví a escribir y él me dijo: evidentemente esta ha sido la puerta de entrada porque hubo idolatría en tu hogar. Se le entregó las finanzas de tu casa a un ídolo. Y este es el que, con base legal, ha estado impidiendo que la bendición venga sobre tu casa. Sin saber lo que era la guerra espiritual, comenzamos a orar con mi hermana. Y comencé a quitarle ese derecho legal al enemigo y a decirle: ahora te quito ese derecho legal. Comencé a confesar ese pecado como si fuera propio y a pedirle perdón a Dios. Y dije: ahora, Señor, te entrego las finanzas de mi casa, no solo las mías, de mi hogar entero, de mi familia entera. Te las entrego a vos y le quito la base legal al enemigo. Estuve buscando a Dios y declaré que la sangre de Jesús tiene poder. No entendíamos lo que estábamos haciendo, solo creíamos. Solo creíamos. ¿Y saben qué? Al poco tiempo a mi hermana la vinieron a buscar a mi casa para un trabajo que es el que tiene hasta el día de hoy. Este pastor me dijo: tené por cierto que esto no va a afectarte solamente a vos, sino que va a afectar a tu familia entera. Mi hermano mayor, él no es cristiano. Y sin embargo, al poco tiempo, comenzó a trabajar en el lugar en donde trabaja hasta el día de hoy. Y veo la fidelidad de Dios. Yo por años había estado reclamando un trabajo. Al poco tiempo salió el contrato para ese trabajo. Y entendí que solo debía confesar el pecado y declarar que Dios era el dueño de mi vida y de mis finanzas y de todo mi ser. Y que no había patrón generacional, ni maldición, ni pecado, porque cuando confesamos los pecados y cuando nos identificamos con el pecado, muchos no lo entienden. Muchos reniegan y dicen: ¿por qué tengo que confesar un pecado que no era el mío? Porque estás limpiando tu vida, tus antecedentes familiares. Porque así como una vez lo hizo Daniel, Jeremías, confesaron en medio de un pueblo pecaminoso los pecados como si fueran propios. Y Dios escucha desde los cielos. Dice la palabra que si invocamos su nombre y si nos humillamos, Él escuchará y sanará nuestra tierra. Sanará nuestra familia, sanará nuestras generaciones. Fuentes de maldición por vía familiar, relacionada con tendencias heredadas e iniquidad. Hablamos de patrones. Y vemos en 2 de Timoteo que Timoteo recibe algo bueno de su abuela. Recibe la fe de su abuela. Le es transmitida la fe de su abuela. Así como es transmitido pecado y patrones a través de nuestras generaciones, también pueden ser transmitidas cosas buenas. Puede ser el punto de quiebre para tu familia, para tus generaciones venideras. El punto de quiebre en bendición. No solo las cosas malas se transmiten, también las buenas. Vemos en el caso de Timoteo que él recibió la fe de su abuela.
la fe de su abuela. ¿Cuál es otra fuente de maldición? Por palabras. No solo por herencia, por palabras. Por palabras de maldad que hayamos dicho en contra de otros. No estás maldiciendo al otro, te estás maldiciendo a vos también. Palabras de maldad que hayamos dicho en contra nuestro. ¿Cuántas veces te has hablado vos mismo y te has dicho, no sirvo para nada, no voy a llegar, no puedo, no salgo de esto? Son palabras y las palabras se reciben y las palabras tienen poder. ¿Por qué piensan ustedes que Dios creó al universo y dice Génesis y Dios dijo y fue hecho? Por palabras de maldad dichas por otras en contra nuestra. Dice el proverbio, muerte y la vida está en poder de la lengua. Hablas muerte cuando no hablas bendición. Cuando no hablas conforme a lo que Dios dice. Cuando hablas según tu propia manera de pensar. Y esta no es una fuente de bendición. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente marcada en el alma por palabras que han recibido en su casa? Por abuso emocional. No solo por golpes, sino por palabras. Las palabras marcan. Las palabras a veces indican un camino que no es el que Dios quiere. ¿Saben que hace poco leí algo que me impresionó? La historia de un pintor, Van Gogh. El padre era predicador. ¿Y saben qué leí? Que como este hombre quería seguir pintura, su padre le decía que se iba a volver loco y que nunca iba a llegar a nada. Este hombre murió sin ser famoso y murió loco. ¿Cuáles son las palabras que te decís a vos mismo? ¿Cuáles son las palabras que decís a otros? ¿Cuáles son las palabras que has recibido? Pueden ser fuente de bendición o pueden ser fuente de maldición. Dice el proverbio, ya se los dije, la muerte y la vida está en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Y aquí hay un paralelismo entre las palabras y lo que es espíritu. Dice la palabra que las palabras, dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras son invisibles, los espíritus también son invisibles. Las palabras manifiestan cosas en lo natural y los espíritus también manifiestan cosas en lo natural. Todo lo espiritual se manifiesta a través de lo natural. Y así como a veces soltamos palabras y no entendemos que estamos maldiciendo porque no las vemos y no vemos su poder, esto se manifiesta en lo natural también. Las palabras quedan retenidas en el corazón, en la mente y en los recuerdos. Por eso esta historia de las maldiciones no es solamente cosas que hemos heredado. También podés ser agente de bendición o agente de maldición. Ahí hay un principio espiritual. Y les voy a pedir a todos, lo vamos a leer todos juntos. Dije que vamos a tomar todos partes activas. Así que lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo ven bien? Cuando hablamos palabras positivas y sabias o para sanar, edificar, liberar, Dios estará detrás para obrar. Cuando hablamos palabras negativas y necias, potestades de las tinieblas estarán detrás para atar, enfermar y matar.
no se los hice leer solamente para que no se durmieran. Se los hice leer para que se dieran cuenta qué tipo de palabras vamos a soltar, con quién vamos a estar de acuerdo, con la palabra de Dios y vamos a hablar palabra de Dios, o vamos a soltar palabras a la ligera. Las palabras negativas y necias pueden atar, enfermar, matar, destruir, que es lo que el enemigo busca. El campo de acción de las palabras, espiritual, porque las palabras son espíritu y son vida, emocional. Cada palabra que decimos toca y afecta nuestras emociones. Esto es así porque al oír una palabra hay una fotografía mental en nuestra cabeza. Si yo les digo a ustedes ahora, azúcar, inmediatamente hay una fotografía mental en su cabeza del azúcar. Si yo les digo auto, si yo les digo casa, si yo les digo barco, si yo les digo pájaro, inmediatamente hay una fotografía mental en su cabeza. Y cuando largamos palabras, hay imágenes. Las palabras crean imágenes. Y esas imágenes muchas veces quedan grabadas en nuestra memoria. Situaciones en las que soltaron palabras contra tu vida son imágenes que quedan grabadas en nuestra memoria y registradas. Y quedan a veces tan selladas, que solo el poder de Dios puede quitarlas y anularlas. Hay que retirarlas para que la verdad de Dios sea edificada. Saben que en una oportunidad estábamos en una reunión en el ministerio, en un retiro. Y tuve la oportunidad, Dios me mostró visualmente lo que eran palabras en una joven. Ella estaba de espaldas y estaba orando. Y de repente yo estaba detrás y empezamos a orar por las personas. Y el Señor me mostró una visión y vi literalmente cuchillos clavados en su espalda. Yo no sabía de qué se trataba o quién era esta joven. Seguimos orando y después nos dividimos en grupos pequeños para darme cuenta que la joven, la misma campera que había visto, era una joven que estaba en mi grupo. Hasta el momento yo no había dicho nada, solo dejé que ella hablara. ¿Y saben qué? Ella empezó a hablar sobre palabras que sus padres le habían dicho, palabras terribles. Palabras que la denigraron. Y en ese momento pude compartir con ella la visión y le dije, yo vi cuchillos clavados en tu espalda y ahora me explico de por qué. Y en oración comencemos a retirar esas palabras de su espalda. Nunca había visto algo semejante. Saben que cuando comenzamos en oración a retirar todas las palabras que habían traído tanto dolor en ella, palabras dichas por sus mismos padres, ella comenzó a llorar y a gritar. Y le pedimos al Señor que las retirara. Porque las palabras destruyen tu autoestima. Destruyen tu alma. A veces destruyen más que actos. Y a veces las lanzamos tan fácilmente. Las palabras destruyen las emociones, el alma. Las palabras crean en nuestra mente y en nuestra memoria imágenes de situaciones que son traumas. El Proverbio 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Y en el campo de acción del cuerpo,
Si ustedes recuerdan, cuando el soldado le dice, solo di la palabra y mi criado va a sanar. Esa persona tenía discernimiento espiritual. Sabía que cuando Jesús hablara la palabra a lo lejos, tenía un siervo enfermo y le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Sé que si solo dices la palabra, mi criado va a ser sanado. Ese hombre tenía discernimiento espiritual acerca del poder que tienen las palabras. Y Jesús dijo, no he visto fe semejante en Israel. Las palabras marcan que golpes y producen maldiciones, porque marcan nuestra vida hacia un camino de muerte. Lo que debemos hacer es cancelar todo efecto de las palabras, arrepentirnos por haber confesado algo malo o perdonar a aquellos que han confesado algo en contra de nosotros. Revocar y cancelar las palabras dichas, reemplazar la confesión con palabras de bendición, reemplazar la mentira por la verdad. Allí hay un cuadro en donde les he querido sintetizar los síntomas de espíritus heredados. En mi caso fue escasez económica, que si ustedes leen está allí. Fracasos financieros, en actividades. Hay muchos síntomas. Aquella persona que ha tenido antecedentes de familiares involucrados en ocultismo, como hechicería, brujería, masonería, satanismo, adivinación. Aquellas familias donde han estado azotadas por enfermedades, por esterilidad, por abortos repetitivos, por enfermedades heredadas, por problemas mentales, por problemas cardíacos. Aquellas familias en donde se han repetido historias como matrimonios frustrados, tendencias depresivas, violencia, celos, complejos e inseguridad. Aquellas descendencias donde ha habido fracasos financieros, planes frustrados, dependencia económica. Estos son síntomas de maldiciones, estos son síntomas de espíritus heredados, estos son síntomas de que en ese hogar, en esa descendencia, la sangre de Jesús tiene que ser activada, la sangre de Jesús tiene que limpiar. En mi caso fue fracaso financiero o dependencia económica o escasez financiera. Vamos a hablar un poquito de lo que es ocultismo. El ocultismo es toda forma de ocultismo, puse ahí. Es toda forma absolutamente censurada en la palabra de Dios. El ocultismo es toda forma absolutamente censurada en la palabra de Dios porque es comunión con demonios. Dice Levíticos 19:31, no recurráis a los que evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos para contaminarse con ellos. Dice en Deuteronomio, no se ha hallado en ti uno que practica la brujería, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con los muertos, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios aborrece las mezclas. Y el Señor aborrece cuando alguien consulta a través del ocultismo o cuando ha habido antecedentes familiares de alguien involucrado en el ocultismo. El Señor debe actuar para cortar estas cosas. Toda persona que practica cualquier forma de ocultismo le otorga a Satanás autoridad legal para dominar su propia vida. Los ocultistas o iniciados en las ciencias ocultas transfieren los secretos y los poderes recibidos del mundo sobrenatural de generación en generación.
De esa forma, la ramificación de la maldición del ocultismo se extiende de generación en generación. ¿Lo van entendiendo? ¿Están comprendiendo? Quiere decir que si ha habido antecedentes en la familia de ocultismo, debemos confesar esto, renunciar y declarar que la sangre de Jesús limpia esto en nuestras historias familiares. Las personas que practican el ocultismo se abren al mundo espiritual, pero a través de la práctica con demonios, no con el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la característica de una persona que ha estado involucrada en el ocultismo? Su espíritu está contaminado. La conciencia está en oscuridad y tiene dificultades para distinguir entre el bien y el mal. La comunicación con Dios y la adoración le serán muy difíciles si esta persona es cristiana, después de haber estado involucrada en estas cosas. La revelación y el discernimiento espiritual van a estar distorsionados. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Cuáles son los pasos para romper las maldiciones y ser libres? Antes de dar esto, quiero dar la opción a ver si alguien tiene una pregunta, una duda sobre lo que estamos hablando, si ustedes lo han podido comprender. ¿No hay preguntas? ¿O lo entendieron? ¿O? Yo lo entendí todo. También hay un pasaje, ¿cómo podemos diferenciar nosotros? Porque también hay un pasaje en la Biblia donde Jesús dice, si no está en contra nuestra, está con nosotros, personas que sanan y hacen cosas que aparentemente también pueden llegar a ser ocultismo o hechicería o algo por el estilo. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros esas personas que tienen ese don de Dios con las que no la tienen o que no vienen de Dios? Muy buena tu pregunta, porque una de las cosas que no he mencionado es que el ocultismo distorsiona o falsifica los dones del Espíritu Santo. Y muchas cosas, así como hemos visto en la historia, donde había hechiceros que hacían milagros, en la época de Moisés también. La forma de poder discernir esto, si viene de Dios o no, es a través de preguntarle al Espíritu Santo y es a través del discernimiento espiritual. Cuando nosotros, no hay problema en cuanto a una persona que ha estado involucrada en el ocultismo y se ha arrepentido y lo ha confesado y lo ha cortado, no hay problema en eso, porque Dios puede utilizar después eso para reencaminar ese don para él. El problema es cuando hay hechiceros o gente que practica la brujería y se mezclan entre nosotros, gente que no lo ha confesado, gente no arrepentida. La forma de distinguir entre el bien y el mal es mediante el discernimiento espiritual. Y tengan esto presente, en que toda oscuridad va a salir a la luz, en que toda oscuridad es descubierta. En la última capacitación que nosotros estuvimos en Colombia, estuvimos 5 días, nosotros hacemos entrenamiento 5 días. Estuvimos esos 5 días. Y durante esos 5 días teníamos en el grupo que se estaba capacitando una persona hechicera, oculta. Saben que ella resistía a todo tipo de oración. Estaba mezclada entre los participantes. Pero la oscuridad no puede tolerar la luz. Y el último día nosotros descubrimos que esta persona estaba infiltrada. Y pudimos orar, y pudimos cancelar. No sabemos cuál era su propósito, o creímos recibirlo en oración, pero pudimos cancelar el último día, en la última reunión, sus planes. Y ella tuvo que irse. Pero esto viene con el discernimiento espiritual.
Son tiempos peligrosos y tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, pero tengan en cuenta que las tinieblas no resisten a la luz, no pueden resistir la luz. También preguntaba esto porque lo que se dice con respecto, para querer hacernos diferenciar, es que los que están con Dios no cobran y los que están, digamos, en contra de Dios sí cobran. O sea, cobran dinero. Sí, o sea, por más que cobren o no cobren dinero, siempre el Señor va a sacar a la luz los que son realmente de Él, lo que es de Dios real, genuino, el Espíritu de verdad lo va a sacar a la luz, y lo que no es genuino, y lo que no es real, lo que no es verdadero, lo que no viene de Dios. Pero tengan en cuenta esto, que el enemigo falsifica, que hasta los dones espirituales son falsificados y son imitados muchas veces. Y que hay cosas dentro de nuestra sociedad que parecen ser buenas, pero no son tan buenas. Y ahí está el discernimiento espiritual. A veces en las familias hay invocación de espíritus, de personas, de familias que han muerto. Y bueno, ¿qué ocurre con esto? ¿Cómo influye en la familia? En el versículo que les leí dice que no invoquemos ni a muertos, ni a agoreros, ni a sortílegos, ni a hechiceros. Solamente a Él. Tenemos espíritus de muertos u otros espíritus, porque estamos invocando una presencia que no es Dios. Es decir, si tenemos acceso a la familia o a la persona que está haciendo esto y podemos explicarle el riesgo, la consecuencia, si lo podés hacer, bien, y si no, tenés que orar para que realmente Dios le dé discernimiento y luz a esta persona, porque esta persona está convencida. Yo lo hice. Yo fui, no siendo cristiana, delante de la presencia en un cementerio a mi abuelo e hice un voto con él. Quería salir bien en la escuela, en ese momento era adolescente, y hice como un pacto con mi abuelo delante de la tumba. Cuando fui cristiana, el Señor me trajo esto a mi mente, me hizo recordar y yo renuncié a este voto, renuncié a este pacto, lo quebré, porque me di cuenta que había pactado con alguien que suponía que todavía estaba vivo, pero era la tumba de mi abuelo. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay alguien más que quiera hacer otra pregunta antes de seguir con esto final? No, porque no es precisamente el alma de esa persona la cual estamos invocando. Satanás disfraza las cosas y muchas veces nos engaña a través de los sentimientos, de las emociones, de los recuerdos. Sí. La Biblia es clara en cuanto a que Jesucristo es el camino. Es decir, no necesitas, es como si, pero déjame ejemplificártelo así. Es como si yo voy a una empresa y de repente yo voy a esta empresa y quiero hablar con el jefe de la empresa, el gerente, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es pasar por el secretario para ver si este jefe nos puede atender o gerente. Pero ¿qué si ese gerente es mi padre y yo no necesito ir al secretario para verlo mi padre? Puedo ir directamente, es decir, puedo llegar a la empresa, puedo saludar al secretario,
pero puedo ir directamente a la puerta donde está mi padre, abrir la puerta de su oficina y hablar directamente con él y pedirle a él, ¿sí? Lo mismo sucede. Tenés un Padre celestial y Jesucristo es el camino. No necesitas ir al alma de esta persona o a esta persona para que interceda. Podés ir a Jesucristo. Él es el camino. Él abrió mediante su sangre un camino para que puedas ir al mismo trono de Dios en oración, ¿sí? Sos hija y podés ir a tu Padre. No necesitas de otro intermediario. Jesucristo es el camino. Puede venir la confusión, que también se pide, digamos, como tiene un atributo de ser una persona que ha sido santificada, que a través de esa persona también se pide intercesión, es lo mismo, claro. Pero en caso que fuera una persona que fue revestida, diríamos que se le dio atributos de santo, igual. Sepan esto, que ustedes pueden ir a Jesús, que Jesús es el camino. Bien, vamos a ver, para terminar, para dejarlos descansar, pasos para romper las maldiciones y ser libres. El primer paso que tenemos que tomar es lo que yo les conté con respecto a reconocer los pecados, reconocer los pecados e identificar los pecados en nuestras familias, en nuestros antepasados y tomar responsabilidad. Cuando digo responsabilidad, es confesarlos delante de Dios y pedir perdón por ellos. El segundo paso es romper toda maldición en el nombre de Jesús, porque como leímos en Gálatas, Jesús llevó toda maldición en la cruz. Jesús se hizo maldición. Por lo tanto, reclamar el poder que hay en la sangre de Jesús, cancelando y anulando todo espíritu, toda maldición, todo pecado, todo patrón generacional. Ahí les he colocado, llámela por su nombre y cancélela en el nombre de Jesús. El tercer paso es ordenar a todo espíritu del enemigo detrás de esta maldición o de este patrón que se vaya de su vida y de su familia. Y el cuarto paso es declarar con tu boca que sos libre por lo que Jesús ha hecho por nosotros y por su sangre. Yo no sé si he tratado de que este es un tema difícil de comprender. Todo lo que es espiritual no se puede razonar y muchas veces no lo comprendemos. Yo el día de hoy puedo decirles que sí lo puedo entender porque lo viví en mi casa, pero hasta el momento no sabía ni de qué se trataba. Solo que les quede como información, conocimiento y práctica, que si ustedes han patrones de conducta, pecados o puertas abiertas tal vez en sus generaciones anteriores que ahora están afectando sus familias, sus vidas, puedan tal vez hacer esta última diapositiva final respecto a los pasos. Puedan ustedes reconocer el pecado como lo hicieron algunos profetas, como el profeta Daniel. Puedan nombrarlo, puedan romper esa maldición con la sangre de Jesús. Puedan ordenar que sea retirado toda base legal en sus familias, en sus vidas. Y puedan declarar con voz alta que son libres. Esto es lo que hice yo un día. Y esto es lo que he visto el fruto hasta el día de hoy. Les voy a pedir que se pongan de pie. Quiero orar especialmente en esta tarde. Sí. Nos quedan unos minutos. Realmente de orar por algunos de ustedes, por el efecto de palabras en sus vidas.
y tal vez por palabras que ustedes han soltado también. Así que vamos a tomar unos minutos para orar por esto. Señor, oro en esta tarde por personas que están aquí presentes, Dios. En las cuales y en sus corazones todavía hay palabras marcadas. Hay llagas en el corazón a causa de palabras dichas, en el alma, en los recuerdos, palabras lanzadas como saetas. Palabras de burla. Palabras que acosaron, palabras que maltrataron, palabras que dañaron, rótulos, palabras que hicieron que creyeras lo que decían acerca de tu condición. Señor, palabras que forman parte de tu manera de pensar y que no te dejan ver claramente. Señor, hoy retiro esas palabras, Dios. Palabras que te dijiste a vos mismo en cuanto a tu condición de persona. Rótulos que adquiriste en tu forma, en tu carácter, en tu forma de manifestarte. Soy esto y nací así. Esto es lo que hicieron de mí. Esto es lo que me provocaron. Palabras que declarás acerca de vos mismo y de tu andar, de tu caminar. Palabras que le has dicho a Dios. Como las cosas no van a cambiar. Como que me tengo que adaptar a esta vida. Como que no hay puerta de solución para mí. Como que me tengo que acostumbrar a la soledad. Palabras. Palabras que están penetradas en el corazón. Han ahondado profundamente en el alma. Hoy, Señor,
sean retiradas por ti, Dios. Espíritu de Dios, palabras que han causado maldiciones sobre nosotros. Señor, hoy las retiro. Hoy sean retiradas. Hoy sean arrancadas de tu manera de pensar, de tu corazón. Hay gente afectada en la niñez tremendamente por palabras. Aún en el vientre escuchaste palabras que denigraban tu género, tu condición. Hoy las retiramos, Señor. Hoy las retiramos mediante tu sangre, Señor. Hoy las sacamos. Hoy las sacamos. Hoy las sacamos. Las retiramos, las cancelamos, las anulamos por completo. Y hoy declaro en lugar de esas palabras vida abundante. Pido a Dios que su palabra penetre en esos lugares de oscuridad. Palabras que te provocaron temor. Temor. Palabras que fueron más que azotes en lo físico. Penetraron el alma en lo profundo. Oh, palabras de rechazo, Señor. Hoy las cancelamos en el nombre de Jesús. Hoy las anulamos en el nombre de Jesús. Las retiramos, Señor, de las mentes, de los corazones. Con tu sangre se ha limpiado cada recuerdo, cada imagen que trajeron esas palabras, cada situación. Y el dolor que viene, Señor, con ellas, sea ahora ministrado por ti, Espíritu Santo. Sea ahora ministrado por ti, Espíritu Santo. Sea ahora ministrado por ti, Espíritu Santo. Sea ahora ministrado por ti, Espíritu de Dios. Señor, establezco tu verdad sobre ellos, que son tus hijos, que son tus hijas, que son especial tesoro, que son la niña de tus ojos, que son aceptados delante de tu presencia, que son la creación de tus manos, Señor. Obra perfecta y delicada son ante tus ojos, Dios. Yo declaro estas cosas sobre cada uno de ellos, en lugar de las palabras hostiles, crueles. Te pedimos perdón por palabras que hemos lanzado nosotros en contra de otros. Te pedimos perdón, Señor, si de nuestra boca ha salido maldición y no bendición. Hoy hacemos pacto contigo, Dios. Hoy hacemos pacto contigo, Dios.
para que de nuestra boca salga bendición. Gracias, Señor. Cancelo en esta hora, queda cancelada toda maldición a través de palabras, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora te pido nos ayudes para que nuestra boca sea utilizada para edificar y no para destruir. Que tu amor empiece a edificar nuevas imágenes en cada uno de ellos, en su corazón y en su mente, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea hecho, sea hecho, sea hecho, sea hecho. Toda corrupción y toda maldad a través de palabras sea quitada ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. Padre, que a medida que nos vayamos al receso podamos continuar procesando esto en este ambiente, en este ámbito de sanidad, Señor. Espíritu Santo, sella y profundiza lo que has hecho en nosotros, en medio nuestro, Jesús. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Si vos estás recibiendo, si el Señor te está mostrando algo, quédate aquí, no hace falta que vayas. Yo te pido que si vos te querés tomar tu receso,